Hola, hoy os voy a hacer la explicación del discurso indirecto en francés y de la voz pasiva. Comenzamos con el discurso indirecto. Nosotros en el discurso directo solemos utilizar los dos puntos, las comillas, los signos de interrogación e incluso también de exclamación. Pero ahora bien, en el discurso indirecto, eso no lo utilizamos. Nosotros introducimos la frase con un que, un sí, una partícula interrogativa o la preposición de. Ahora, en el discurso indirecto, nosotros debemos cambiar los pronombres y la referencia de tiempo y de espacio. Ahora, los verbos introductorios que más se usan son estos, pero los que siempre suelen salir son afirmar, agregar, anunciar, confesar, declarar, decir, explicar y preguntar. Esos son los que más se suelen utilizar, aunque también pueden aparecer también todos estos que hay por aquí. Ahora bien, el discurso indirecto en presente. Pues bueno, en el discurso indirecto, como vemos aquí, dice il dit, dos puntos, comillas, y jefen, pues se cierra otra vez la comilla. Y ahora al discurso indirecto se quitaría las comillas y los dos puntos y se pondría il dit, que il porque se cambian las personas. Si está en y te estás refiriendo a aquella persona, pues es él. Entonces, il dit qu'il a fait. Y bueno, y así se haría con los otros tipos. Si es una pregunta, pues, por ejemplo, ella me pregunta que si yo... Ella me pregunta, ¿estás bien? Pues ella, en el discurso indirecto sería, ella me pregunta si yo estoy bien. Vale, ahora pues en las demás, en la de que es sé qué, pues se pondría sé qué. En la de, por ejemplo, ella me pregunta dónde voy, pues ella me pregunta dónde yo voy. Y así se haría como todas. En la última, ella me dice, haz tu ejercicio. Pues ella me dice de hacer mis ejercicios. Se pasaría de esa forma al discurso indirecto. Ahora bien, los cambios de tiempo verbales. Los cambios de tiempo verbales, eso se produce cuando el verbo cuando el verbo introductorio está en pasado. Entonces, cuando el verbo introductorio está en pasado, los verbos que están en la frase de discurso directo se cambiaría a otro tiempo. Por ejemplo, si está en presente, se pasa en perfecto. Si está en passé composé, se pasaría a plus que parfait. Si está en el futuro simple, se pasaría a condicional presente. Si está en futuro anterior, a condicional pasado. Ahora, si está en pasado reciente, se pasaría al discurso indirecto como venir de, el venir en imperfecto y más el verbo en infinitivo. Y si estuviese en futuro próximo, pues en el discurso indirecto sería aller en imperfecto y más infinitivo. Vale, esto sería un ejemplo de lo que he estado diciendo antes. Aquí la primera sería de presente al, al pasado y así los demás ejemplos. Esto sería el passé composé, el futuro y demás. Ahora bien, ¿cómo se cambiarían? Esto es un ejemplo, el cuadro este es un ejemplo de cómo sería la frase pasarla a discurso indirecto, pero estando el verbo introductorio en pasado. Entonces, por ejemplo, la primera sería il m'a dit j'ai fait. Pues como él ha sido el que me lo ha dicho, il m'a dit que il avait fait. El hay del discurso indirecto está en presente, entonces se pasaría a pasado en el discurso indirecto. Y así, pues con los demás ejemplos. Las partículas interrogativas y las partículas introductorias, pues serían como en el ejemplo que hemos puesto antes. Y bueno, y ahora las referencias de tiempo que se tienen que cambiar. Pues cuando nosotros en el discurso indirecto nos dicen, por ejemplo, yo corro hoy, él me ha dicho
yo corro hoy. Pues él me ha dicho que él corrió ese día o aquel día. Y así como con los demás ejemplos. Por ejemplo, yo iré al cole, él me ha dicho, yo iré al cole la semana que viene. Pues él me ha dicho que él irá al cole la semana siguiente. Y pues nada, hasta aquí el discurso indirecto. Ahora pasaremos a aplicar la voz pasiva. Bueno, pues ahora voy a explicar la voz pasiva. Vale. Pues bueno, en primer lugar, ¿cómo se pasa de la frase activa a la pasiva? Vale, pues muy bien. El sujeto, lo primero, el sujeto de la frase activa va a pasar a ser el complemento agente de la frase pasiva. Ahora bien, el complemento directo de la frase activa pasa a ser, al igual que hemos cambiado el sujeto de la activa a complemento agente de la pasiva, pues el complemento directo de la frase activa va a pasar a ser el sujeto de la frase pasiva. Ahora, el complemento agente, que sería el sujeto de la frase activa, va a ser introducido por la preposición par. Y ahora, el verbo de la oración activa, pues pasaría a formarse con el verbo etre conjugado en el tiempo que está el verbo de la activa más el participio del verbo de la activa. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, el primer ejemplo vemos que este verbo, el fabriquen, está en presente, pues vale, el complemento directo que hay aquí lo hemos pasado a sujeto de la pasiva. Y vemos que en el primero, que el sujeto es la famille normand et eu sols, pasa a ser el complemento agente y está introducido por par. Vale, reglas de la voz pasiva. El verbo etre, como ya he explicado antes, tiene que estar conjugado en el tiempo de la activa más el participio. Por ejemplo, en el ejemplo, la secretaria, le secrétaire prenez tout le rendez-vous. Pues prenez está en imperfecto, entonces se pasaría tout le rendez-vous, et el verbo conjugado en el tiempo del verbo de la activa, más pris, que es el participio de prené. Otra regla sería que si el sujeto de la frase activa es on, la frase pasiva no tendrá ningún complemento agente. Por ejemplo, on demanderé Mr. Raffin à la colle. Pues Raffin serait demandé à la colle. Entonces, como el sujeto de la activa es on, pues en la pasiva no hay ningún complemento agente. Es como si nosotros en la frase activa normal, pues no tuviésemos complemento directo. Pero, y claro. Bueno, ahora otra regla de la voz pasiva sería que si el sujeto de la activa es un pronombre como il, el, je, pues el complemento agente será un pronombre tónico. Por ejemplo, de je, el pronombre tónico sería moi, de tú, toi, il, lui. De él se quedaría tal como es, él. Igual que pasaría con nous y con vos. Ahora, ils se pasaría a sereux y else pasaría a ser, se quedaría como está, else. Como vemos aquí en este ejemplo, ils vont aborder les problèmes de la pêche. Pues ils es el sujeto de la frase activa, pues el complemento agente de la frase pasiva sería par ex. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo, espero que le haya gustado y que le haya servido mi explicación y no olvide dejar su like y suscribirse. Muchas gracias.